Aquellas maravillosas revistas, capítulo 42, Aluvión de novedades. Este es un título que usé cuando era director de una revista semanal y me funcionó muy bien, así que me he permitido volver a usarlo, a ver si sigue funcionando igual de bien. Y es que las novedades siempre atraen a los aficionados, aunque lo que era novedad en otoño de 1988 ya no lo es, pero sí que es interesante, ya lo veréis. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Quizás voy a hacer una reflexión porque quizás ahora las novedades tengan menos gancho que tenían en los años 80 y 90. Y si piensas que digo esto porque ya sabéis que culpo a los coches actuales de cierta falta de capacidad de seducción, pues no, esta vez no voy por ahí. Es que hoy día hay más marcas, hay más novedades, hay más medios para comunicarlas. Y seguramente menos auténticos aficionados y más auténticos usuarios. Pero sobre todo es, como diría mi padre, un chorreo constante de novedades. Cuando comencé en esto del periodismo de motor, tiempo inconfesable, allá por los años 82 y 83, la mayoría de las revistas no contaban con una novedad para contar cada semana. Había que echar imaginación, inventar reportajes, pruebas, comparativas. Pero la velocidad con la que las marcas presentan y presentaban nuevos modelos o nuevas versiones se ha incrementado exponencialmente hasta el día de hoy. Es verdad que a veces te invitaban a probar el nuevo, como dice un amigo mío, no sé cuántitos turbodiesel, y en el dossier de prensa te contaban las grandes novedades de ese no sé cuántito turbodiesel nueva versión. Espejos pintados a tonos con la carrocería, nuevos tonos de tapicería, pilotos traseros diferentes. Bueno, a veces poco más. Pero es que es la forma que tienen las marcas de que los medios le den espacio, generalmente gratis, y les presten atención. Esto, ojo, a finales de los 80 también ocurría, pero menos. Y las novedades solían ser, como vais a ver, más auténticas novedades. Y si no, juzgad vosotros mismos. Vamos a arrancar con un certero espionaje del nuevo Kadett. Bueno, digo certero, pero era un nuevo Kadett que no fue un Kadett, fue el Astra, porque como sabéis, al Kadett lo sustituyó el Astra. A pesar de que ese espionaje fallaba en el nombre, que es importante, no fallaba en casi nada más. Era muy bueno. Una de las cosas que viéndolo ahora, porque claro, ahora es muy fácil, pero en este espionaje se presentaban todas las posibles carrocerías del nuevo Kadett que acabó siendo el Astra. Por supuesto, la 3 puertas, la 5 puertas, la descapotable, que Opel siempre ha prestado mucha atención a este tipo de carrocerías, la de llamarlo Station Wagon, Break, familiar, como queráis, que Opel y todas las marcas alemanas han prestado mucha atención a este tipo de carrocerías. Y, por supuesto, una versión destinada más a mercados, diría, bueno, con menos cultureta automovilística, la 3 volúmenes. La 3 volúmenes porque ya sabéis que en muchos países pasa en el norte de África y pasa en el sur de Europa, sobre todo en España, en Italia, ¿no? También en Grecia, que los coches 3 volúmenes son como más coches, aunque sean igual de buenos o de malos. Como os digo, era un espionaje que fallaba en el nombre, pero en lo demás acertaba en casi todo. Otra novedad era que Porsche renovaba su gama y su modelo básico, o como les gusta decir a las marcas, de entrada, en este caso es más adecuado que básico, era el Porsche 944, que además tuve la fortuna de probar. Titulé la prueba, como no podía ser de otra manera, un básico, entre comillas, de lujo. Porque es cierto, este Porsche tenía motor delantero, no trasero, refrigerado por agua, no por aire, de solo 4 cilindros y no 6, y contaba con solo 165 caballos. Pero era un coche redondo, iba francamente de lujo, un coche que iba muy bien. Bueno, como siempre no faltaban las fotos haciendo derrapajes y salvajadas, pero no era fácil en este coche, como no lo fue en el 924 ni en el 968, con el que, como sabéis, tuve oportunidad de disputar varias ediciones del trofeo RACE, el trofeo que se disputa en Jarama, y una ocasión acompañado de un buen amigo y gran piloto, Miguel Ángel de Castro, el Campeonato de España de GTs. Bueno, ya sabéis que este coche tiene el sistema denominado Transaxle. Primero es un 4 cilindros, siempre lo fue, pero lleva el motor central delantero, es decir, por detrás del eje delantero.
y un tubo rígido que lo conecta con la caja de cambio y el diferencial que va justo encima del eje trasero. Como el conductor y el pasajero si lo lleva, porque el conductor lo tiene que llevar, si va funcionando, si va andando el coche, están prácticamente centrados, sentados, muy centrados, más bien del centro hacia atrás, pues el reparto de pesos era perfecto, con 2 personas a bordo. Y la verdad que era un coche que tuve oportunidad de probarlo mucho, porque recuerdo que me lo llevé un fin de semana y le hice una barbaridad de kilómetros. Yo creo que en todo el fin de semana no me bajé del coche. En esta época, además, me gustaba más el 944 que el 912. Como os he contado muchas veces, luego aprendí a amar. Como decía el anuncio, que se aprendía a amar la tónica, que al principio te causaba rechazo. Bueno, eso me pasó a mí exactamente igual con el 911. Otra novedad, vamos a dar un salto adelante en esta novedad. Fijaos que estamos en un Porsche y a pesar de eso vamos a dar un salto adelante. Porque Aston Martin daba un viraje y se pasaba la técnica de las 4 válvulas por cilindro en su nuevo viraje o virage. No he podido evitar el juego de palabras, aunque reconozco que es bastante simplón. El motor en este caso pasaba a ser un 9.8 de más de 5 litros, 32 válvulas y 330 caballos. Bueno, el coche, además, los Aston Martin a mí me gustan mucho porque acabamos de hacer un vídeo sobre los malos o pésimos que son los coches ingleses. En esta lista, en este podcast hay otro coche inglés, pero es que los buenos son muy buenos. Este coche a mí me gusta mucho, pero como os digo, los Aston Martin para mí tienen una cosa muy buena. Tienen más clase que un Ferrari. Probablemente si yo tuviera dinero, a lo mejor es que yo no tengo tanta clase, me compraría un Ferrari antes que un Aston Martin. Pero considero que un Aston Martin es un coche con más clase que un Ferrari. A prestaciones seguramente ganaré un Ferrari, pero es un coche con mucho estilo. Este Aston Martin Virage, pues puede que no sea de los Aston Martin más bonitos, pero es que es muy bonito. Es que Aston Martin ha hecho cosas muy bonitas. Estábamos hablando de juegos de palabras simplones y llega otro, pero este no es mío. Llega Yugo. Era con lo que decía la publicidad en una lista de precios ficticia, pues ponía exactamente eso. Por sorpresa, llega Yugo. Bueno, este, como os digo, era un juego de palabras que utilizaba la publicidad de la marca, que era muy curiosa, porque normalmente las marcas hacen en las revistas publicidades una página o una doble página, que son las 2 páginas enfrentadas, para poner una foto muy grande. Pero en este caso no era así. Tú veías este anuncio y dabas la vuelta y veías el anuncio del Yugo. Además, vamos a seguir. Voy a hacer un poco de coña con esto, espero que nadie se ofenda. Se veía la foto del Yugo y añadía Yugo, la sorpresa. ¿Por qué digo que voy a hacer un poco de coña? Porque es verdad que era una sorpresa. Lo que no sé si era una buena sorpresa o una mala sorpresa. En estos tiempos había muchas novedades sobre neumáticos. Los neumáticos, siempre lo digo, en el mundo de los coches que circulan por la calle, pero también en la competición, puede que sea el elemento del coche que más rápido y que más ha evolucionado y que más ha cambiado y más ha hecho cambiar al coche, porque al final, como sabéis, sobre todo los coches de carreras, se hacen alrededor del neumático. Y las publicidades de estos años me gustan mucho porque es verdad que había publicidades muy banales contando, bueno, tópicos, pero Michelin seguía una línea que a mí me gustaba mucho, que era publicidad con información. Entonces había, por supuesto, un eslogan que decía Michelin seca la carretera y un dato que era muy relevante porque además luego he tenido oportunidad tuve en su momento de hablar con los ingenieros de Michelin y era cierto, según el neumático y la medida, es un neumático que era capaz de evacuar 25 litros de agua por segundo. Una auténtica barbaridad. Os voy a hablar no de novedades concretas, sino os voy a hablar de uno de los viajes, yo creo, fijaos, he hecho muchos viajes para probar coches, para visitar fábricas, departamentos de investigación, un montón de cosas. Pero yo creo que si me dijeras, ¿qué viaje aprendiste más? Elegiría este. Porque fui a Mercedes-Benz, o a Daimler-Benz, como lo queráis llamar. Y fue en octubre del 98. Y nos iban a enseñar los avances y los progresos y los estudios que estaban haciendo en cuanto a seguridad. Es que además hay un tópico, parece que, bueno, probablemente a lo mejor fue una de las primeras marcas y sobre todo la primera en utilizar el cinturón de seguridad. Decía que la marca que se considera paradigmática del tema de seguridad pasiva y no activa, ya sabéis, lo digo, lo seguro que lo sabéis, pero la activa es aquella que impide o trata de que no tengas un accidente, la pasiva es la que te protege cuando el accidente ya se ha producido.
En este caso hablaba de las dos. Me impresionó los trabajos que estaba haciendo Mercedes-Benz en todos los sentidos. Cómo trabajaban en los controles de tracción, en los sistemas ABS súper sofisticados, en los airbags, que ya empezaba a haber un montón de airbags, en los sistemas de retención, como os digo, en temas de seguridad activa. Bueno, la verdad es que aprendí un montón. Aprendí tanto que yo creo que este viaje, fijaos, para mí supuso un punto de inflexión, pero yo creo que daría para un vídeo, porque de verdad que aprendí muchas cosas. Cosas desde la tornillería que se usa, desde cómo son los soportes de los apoyabrazos para que no te hagan daño en caso de impactos laterales, cómo son los refuerzos, cómo trabaja esa jaula de seguridad. ¿Cómo? Porque siempre lo digo, cuando dicen, es que los coches modernos tienen la chapa muy blanda. Sí, la chapa muy blanda. Pero el arco de seguridad, la estructura, la célula vital es muy resistente. Y esa chapa blanda lo que hace es ser como un cojín que amortigua la deceleración en caso de choque. Bueno, como os digo, aprendí mucho. Aprendí muchas cosas y sobre todo aprendí a ver la seguridad con otros ojos. Vamos a ver. Estamos hablando, os he hablado hace poco, me he perdido un poquito, pero bueno, ya me he encontrado. Recientemente habréis podido ver, bueno, no sé si lo habéis podido ver o lo vais a ver en breve, porque ahora mismo no me acuerdo la programación, de un vídeo que se titula ¿Los coches ingleses son malos? No, son pésimos. Bueno, la verdad es que lo razono, lo argumento, y de hecho es que la gran mayoría de marcas británicas o han desaparecido o han caído en manos de terceros, alemanes o mayoritariamente chinos. Pero cuando hay un coche inglés que va bien, va muy bien. Y es que probé un coche que me encantó, que era el Rover Vitesse, un rival natural del Alfa 164 V6 y que a mí verdaderamente me impresionó. Además, hice con él un viaje, pues, muy interesante como viaje de pruebas, pero además, pues, que tenía una parte personal muy importante. Y es que, pues, mi madrina, la que era mi madrina, que yo la quería mucho, mi tía Carmen, pues su hija vivía en Barcelona, pero yo vivía en Madrid. Estaba ya un poco pachucha y aunque vivía por su cuenta, pues ya llegó un momento que decidió que tenía que irse a vivir con su hija y decidimos llevarla. Es una pena porque yo la veía muy a menudo, porque la tenía mucho cariño, era una auténtica artista, hacía unas cosas increíbles. Pero, claro, a raíz de que la llevaba a Barcelona, pues pasé, yo creo que desde que la llevaba a Barcelona hasta que la pobrecita falleció, era muy mayor, pues la vería, no sé, entre 5 y 10 veces, cuando normalmente la veía como mínimo 4 veces al mes. Y ese viaje lo hice con el Rover Vitesse, que además fui con mis padres, que subieron al coche y dije, mi padre, este coche sí que es un lujoso. Luego me dijo, este coche sí que va bien, este coche sí que corre. La verdad es que el Rover Vitesse tenía, primero era muy bonito, por fuera y por dentro, era y es. Y luego tenía una cosa, por eso era el rival del Alfa 164 V6, es que era un coche, una berlina de representación, de lujo, confortable, amplia, muy bien acabada, muy bien equipada, pero con un talante deportivo muy claro. Era sorprendente cómo este pedazo de coche, que medía casi 5 metros, podía ir por carreteras de curvas, entre otras cosas gracias a un motor muy elástico y a una estabilidad espectacular. Un coche que me encantó. Una cosa que me llama la atención, cambiamos de tema, cuando veo estas revistas de los años 80, finales ya de los 80, los anuncios, lo digo siempre, es que los anuncios es una forma de tomar el pulso a cómo se entendía el motor en esa época. Había anuncios de aceites. Es que, vamos a ver, ¿sabes de alguien ahora que cuando va a cambiar de aceite de su coche pida una marca en concreto? No. Tú me vas a decir, no, yo lo hago. No, tú no me vales, porque si estás oyendo este podcast es que eres por lo menos tan friki como yo o muy cerca. Eso no vale. Pero en esa época sí, yo me acuerdo de cambiar de coche, no, ponme tal aceite. Y una de las marcas más populares, de la mano de Citroën sobre todo, porque el eslogan de los Citroën prefiere Total, pero el eslogan de este anuncio era el mundo prefiere Total. Bueno, la verdad es que es algo que me llama mucho la atención. Seguimos hablando de novedades y seguimos hablando de Mercedes, porque en estas fechas se produjo una novedad muy esperada, que era la presentación de los Mercedes 300 Cabrio. Una presentación muy esperada. ¿Por qué? Porque no abundan los cabrios de 4 plazas. No abundaban entonces los cabrios
con capota eléctrica. Este coche era descapotable, pero como dicen las chicas, que me llama mucho la atención, de los zapatos muy usables, muy ponibles, van con todo. Bueno, pues este coche le pasaba igual. Podías tener, necesitabas un coche para tu familia, para llevar a los niños al cole, para ir de viaje, con un buen maletero, una buena habitabilidad. Bueno, pues podías tener ese coche y además que fuera descapotable. Y además con capota eléctrica, eso sí. Lo bueno es caro. Bueno, la gama de motores era espectacular porque acababa en un V8 de 5 litros y también 32 válvulas, que era la versión tope de gama y que superaba de largo los 300 caballos. Bueno, de largo tampoco vayamos a ponernos así, 320 más o menos. Sí, pero vamos, que no son 301 y 305, 320 caballos. Pero incluso en las versiones básicas era un coche muy, muy interesante. Y vamos a seguir con descapotables, porque los descapotables siempre triunfan. Y de hecho, siempre lo digo, como coches clásicos, los descapotables son siempre los coches más cotizados, más codiciados, los que menos se devalúan. Y vamos a hablar de descapotables, pero a la japonesa. Uno que llegó a España con cuentagotas y otro que yo sepa si llegó a España porque llegaría a Canarias, pero en Canarias son unos afortunados por el clima, por la comida, por la amabilidad de la gente y además por los coches que han podido tener siempre. Estoy refiriéndome a dos coches muy interesantes, el Mazda RX-7 Turbo Cabrio y el Nissan Silvia Turbo Cabrio, que como os digo es un coche que si llegó a España pues llegarían poquísimos. Bueno, la verdad es que ya sabéis que una de las peculiaridades del RX-7, ya fuera descapotable o no descapotable, era su motor rotativo, que bueno, pues hacía que fuera un coche muy diferente, un coche que había que cuidar, sobre todo el engrase, porque son coches... Hay gente que dice, no, los rotativos son como los dos tiempos. No sabría decirte, pero hay una cosa que sí son como los dos tiempos, que hay que cuidar mucho el lubricante. Los dos tiempos, el lubricante va en el combustible, ya sea porque tú lo añades o porque hay una bomba electrónica que lo añade. En este caso no es así. El lubricante tiene un sistema de lubricación, pero consume aceite. Y si va bajo de aceite, le puedes hacer mucho daño al motor, que además gira muy alto de vueltas. Nunca acabamos ningún podcast sin hablar de competición. Pero es que en este podcast hay mucho que contar de competición. Porque en estas fechas había un piloto de moda. Un joven piloto español que era el piloto de moda, insisto, que era Carlos Sainz. En el Rally de Italia, Máximo Viación, mi tocayo, consiguió un hito, ser el primer piloto italiano en proclamarse campeón del mundo. Pero los periodistas se fijaban, no voy a decir más, pero sí mucho, a lo mejor incluso igual, en este joven piloto español, que en un rally, como a mí me gustaban, de los que a mí me gustaban, que tenían tramos de asfalto y tramos de tierra, que eso complicaba la vida mucho a los técnicos, a los pilotos, porque ¿qué elegías? ¿Una suspensión de asfalto? Porque sí, que podías cambiar amortiguadores y cosas, pero no podías cambiar todo. Ya sabéis que los coches de rally destinados al asfalto o a la tierra se parecen poco. Bueno, pues en estos rallies había que buscar un compromiso. Eran complicados, que me voy de lo que quería contar. Tuvo una actuación muy destacada, estuvo, peleando por el podio, pero con un coche que sí, que era potente, que estaba bien hecho, el Ford Sierra Cosworth, pero que solo tenía 2 ruedas motrices. Bueno, poco después, en el rally del Corte Inglés, Carlos Sainz se proclamaba campeón de España. Pero volviendo al Mundial, me hace mucha gracia porque mi buen amigo y excelente, voy a vocalizar bien, excelente periodista, que era y es Ricardo Muñoz, porque sigue haciendo cositas, pues comentaba como al empezar la carrera Ford decía que tenía amarrado el fichaje de Sainz, pero era mentira. Era mentira porque tanto la gente de Lancia como sobre todo la gente de Toyota, porque estaba Ove Anderson, que había sido un muy buen piloto, pero que entendió a Carlos Sainz, le admiraba muchísimo y pensaba que él era el piloto del futuro. Bueno, acertó plenamente, porque con Carlos Sainz le ficharon por Toyota, ganó 2 mundiales. Yo siempre lo digo, yo y mucha más gente, como digo, que sabe mucho más de coches que yo, que Carlos Sainz, por habilidad, por valía, por capacidad de trabajo, por muchas cosas, merecía más que esos 2 mundiales. Pero 2 mundiales ya me gustaría, yo me conformaría con uno. Y vamos a seguir hablando
de superpilotos. No de pilotos ni de pilotazos, no, de superpilotos, de lo que ocupan el Olimpo de los pilotos, como Carlos Sainz y como es el caso de Ayrton Senna da Silva, que con su victoria en el Gran Premio de Japón se convertía en campeón del mundo de Fórmula 1. Bueno, con solo 3 puntitos de ventaja sobre Prost. Esto lo digo siempre. Cuando... Me acuerdo, voy a contar una anécdota, que no la tenía en el guión. Me acuerdo de que en el trofeo RACE de Turismo hice segundo a, no sé, con 200 y pico puntos y a 15 o 20 del primero. Y el siguiente año nos lo tomamos más en serio, muy a mi pesar, porque yo no era de gastar mucho dinero, ni de... Nada, me amargué un poco esa temporada, porque me bajaba del coche preguntando por mis rivales, cómo habían acabado, me gasté más dinero, estrenando neumáticos, bueno. Al final, ¿qué pasó? Que eran 4 mítines de 2 carreras, o sea, en total 8 carreras. Fui líder... O sea, cuando llegó la 7ª carrera iba líder. Cuando acabó la 8ª, perdí el campeonato por 1,2. Y claro, le dije a mi preparador, al final otra vez segundo. Y me dijo, no, pero el año pasado fue a 25 puntos y esta vez a 2. Y digo, ¿y qué? Da igual, es segundo. Es que en las carreras da igual que quede segundo porque te has sacado 3 vueltas o 3 milésimas. Y en un campeonato da igual que quede segundo, da igual, porque te sacan 3 puntos o 40. Diréis, no, hombre, no. La gente lo valora. Sí, la gente lo valora. ¿Quién lo valora? Luego entras en Wikipedia y te pone quién fue el campeón del mundo y es un campeón. No te pone la diferencia de puntos. Bueno, si es medio punto, como pasó entre el Prost y Lauda, a lo mejor. O entre Lauda y Prost. Pero vamos, es muy poco frecuente. A lo que iba. Ganó Ayrton Senna para mí y nada menos que Alain Prost. Es que ganar a Alain Prost es que tiene mucho mérito. Y para mí justo ganador y bueno, engrandeció un poco más su leyenda. Qué pena que pues las circunstancias impidieran que ganase más mundiales o que por lo menos nos hiciese disfrutar más de su conducción. Bueno, y llegamos al final de este podcast. Espero que no se os haya hecho largo. Ha sido un poquito más largo de lo normal, pero no mucho. Como siempre acabo dándoos las gracias porque... es justo, o sea, estoy aquí gracias a vosotros, disfrutando, compartiendo mis vivencias con vosotros. Me sorprende que haya gente que le interese esto que cuento, pero aprendiendo mucho de los comentarios. Es que desde que hago tanto el canal de YouTube como estos podcasts, sé más de coches, gracias a vosotros. Así que nada, muchísimas gracias y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.